Bienvenidos una vez más a este canal. En el día de hoy les voy a contar y les voy a mostrar cómo hice mi portfolio de arquitectura. Primero que nada, sé lo agobiante que es ya mentalmente tratar de hacerlo o de empezar a planificarse o lo que sea. Gran error que me pasó a mí, por eso también lo comparto para que no les pase, es estar semanas o días y días y días buscando inspiración. ¿Qué pasa? Uno, o por lo menos en mi caso, si agobia, porque es la palabra, de ver tanto contenido. Hay gente que tiene portfolios de 150 hojas, portfolios recreativos y con cosas así, y líneas que se van intercalando de hoja en hoja. Y nada, es imposible. Es posible. Esos portfolios requieren un montón de tiempo. En mi caso yo lo necesitaba para allá, porque me salió la residencia, porque quería empezar a aplicar o a enviar currículums y todo lo que es arquitectura o cosas así, trabajos más creativos en parte, con que necesitan ver no solo cuáles son tus cualidades, los programas que manejas, tu experiencia, sino bueno, cómo trabajas, cómo realizas planos, cómo es tu estética, si tu forma de pensar, incluso tus no sé, raíces de diseño, si se cuadran o no con ese estudio al que estás aplicando. Bueno, luego voy a hacer un video de cómo fue mi experiencia buscando trabajo, así que suscríbanse a este canal si quieren recibir la notificación cuando suba ese video. Vamos a lo que sería el portfolio. Lo que les comentaba era eso, que yo me la pasé buscando inspiración y referencias y lo que sea, y tardé semanas, procrastiné mucho empezar a sentarme a hacer eso. ¿Por qué? Porque también tenía que empezar a recopilar todos los archivos y planos, imágenes y todo lo que había hecho durante estos últimos años para poder empezar a hacer el portfolio. Así que un día dije listo, o sea, no lo puedo demorar más, estaba mandando los currículums sin el portfolio, me lo empezaron a pedir, así que dije bueno, vamos a hacerlo. Paso número 1. ¿Para qué sirve el portfolio? Bueno, como les explicaba recién, ¿no? Para demostrar o para mostrar justamente cuáles son los programas que utilizas y de qué manera los utilizas. Y ver esto, tu diseño, tu estética, si es compatible o no con la de ese estudio al que aplicas o no. Entonces, ¿qué necesitas? Uno, tiempo. Tiempo de dedicarte y sentarte horas a empezar a buscar todo ese contenido que tenés. Para eso yo me armé bueno, como una lista de las cosas. Se las voy a ir diciendo para facilitarles a ustedes tal vez a la hora de hacer esto. Entonces, primero es buscar qué contenido vamos a subir. Después, sobre ese contenido, lo que vamos a remarcar son las skills, que sería como qué es lo que, las habilidades, ¿no? ¿Qué programa usaste? ¿Cómo lo aprendiste? Si ese programa fue, si ese proyecto fue o no en grupo, no sé, vamos a ir viendo, o sea, que nos juega a nuestro favor de cada proyecto, qué es lo que en qué nos benefició o en qué aprendimos que podemos aportar a ese estudio. Y bueno, después justamente el software, que sería el programa que utilizaste para realizarlo. Algo súper importante antes de empezar a armarlo es definir la estética. En mi caso yo sabía que quería ir como por unos tonos más neutros o pasteles o beige, pero sí o sí todos los proyectos en los que trabajé tenían, o al menos en mi caso, colores celestes y verdes. Entonces dije, bueno, voy a usar esos colores como complementarios si es que los necesitaba, o los dejaba solamente para lo que eran imágenes. Así que eso es clave, definir una paleta. Mi recomendación es en vez de buscar como referencias y tratar de adaptar tu contenido a ese portfolio que vos querés hacer, lo que conviene es, bueno, primero buscar el contenido de cuando tengas tu contenido, empezar a ver qué colores o qué paleta sacás de esas imágenes que vos generaste, de los planos, de lo que sea, y recién ahí trasladar esa paleta a el portfolio, que es básicamente lo que hice yo. Porque había portfolios muy lindos, todos tal vez en negros y blancos, en beige, y la verdad es que mi contenido no era todo negro y blanco, sino que tenía estos colores, por ende era necesario que la estética más o menos vaya por ese lado. Así que eso es súper importante.
Una vez que dejaste de procrastinar y que te vas a sentar a hacer tu portfolio, sí puedes tener imágenes de referencia. Yo incluso para hacer este portfolio me guié con un canal de YouTube que lo voy a dejar por acá, Archi Portfolio Maker creo que se llama, que justamente lo que hice fue mi portfolio adaptarlo a esa estética, a ese diseño, porque me gustaba, porque lo creía viable para lo que yo quería hacer. Básicamente hice casi lo mismo, pero adaptando a mis imágenes y a mi formato, ¿no? El programa que usé para hacer el portfolio fue InDesign, que es de Adobe. La verdad que es excelente. Yo creo que me hubiese salvado un montón de entregas porque me pareció súper fácil. Vos generas como una plantilla y sobre esa plantilla la puedes copiar y seguir cambiando las imágenes o vas adaptando un poco, que ahora les voy a mostrar cómo lo hice. Pero si están empezando la carrera, por favor bájense este programa, que es como así para maquetear, sería el tema de las láminas para darle formato. Todas las láminas te quedan igual, las letras, los tamaños. La verdad que me pareció excelente. Yo lo hice siempre, todas las láminas las hice en Photoshop, pero me pareció increíble a la hora de hacer este tipo de entregas. O bueno, este portfolio, pero sé que para láminas también serviría un montón y me encantó. O sea, no lo conocía de nombre, pero nunca lo había usado, así que miré un par de tutoriales, me mandé y me pareció increíble. Así que si están empezando la carrera, aprendan a usar InDesign. Les aseguro que les va a salvar. El paso número 1 es, bueno, ¿qué proyectos hice o en qué trabajé? Tengo los proyectos de la facultad, los proyectos que hice en los estudios o en donde trabajé, y después proyectos freelance que me fueron pidiendo obviamente de manera independiente. En todo esto, ¿yo qué hice? Además de estos proyectos, hice planos de la mayoría, hice 3D, renders, hice también maquetas, hice también esquemas y dibujos a mano, que esto es algo que creo que me favorece un montón. Bueno, después lo que hice fue una lista de los proyectos como que más me habían gustado a mí y los que podrían tener como potencial. Entonces tenía, bueno, primero mi proyecto final, que fue el de la escuela técnica. Luego tengo el proyecto urbano. Entonces es un poco mostrar, ¿no?, como estas distintas facetas que uno tiene. Después tengo el diseño de una casa, que esta es la casa de mi hermano, que incluso ya se mudaron al día de hoy. Después tengo un proyecto de un curso que hice de interiorismo, que fue de mi propio apartamento, que incluso tengo videos. Después tenía un proyecto de paisajismo que hice también en la facultad, que al final lo descarté, pero bueno, en esta primera lista está. Después tenía lo que era elaboración de maquetas y bueno, dibujo a mano, que yo la verdad es que me manejo bien, no soy súper experta, pero sé cómo mostrar mis ideas en dibujo, y más porque había hecho también un curso de dibujo digital, entonces dije, bueno, es una herramienta que me sirve mostrarla. Una vez que ya tenía en la computadora todo lo que eran las carpetas con los archivos de cada uno, que me llevó un montón porque tenía en una nube, en otra nube de hace 2-3 años, otra nube de hace 5 años, buscar fotos, bueno, fue como hacer toda una búsqueda para poder tener todos los archivos ahí. Lo que hice fue empezar a numerar cada uno de estos y ver qué me faltaba agregar o hacer para que justamente tenga la misma estética. Si yo tengo un proyecto que estaba todo en colores y ahora estoy usando una paleta neutral, lo lógico sería que pase todos esos archivos a una misma estética, o cambiarles el color o ir viendo. En mi caso no fue tanto porque sin darme cuenta sé que trabajé casi siempre en una misma línea. Sí, había proyectos que tenían unos colores más fríos que otros, pero bueno, al final no los usé. Bueno, el proyecto final era el más completo, solamente tenía que hacer una selección porque fue un proyecto muy largo y mi idea era hacer un portfolio corto. Como les digo, yo encontré portfolios de 100 hojas, de 130, de 80 hojas. La verdad no creo que nadie, o sea, yo los miré, pero porque estaba en esto de buscar inspiración,
pero si aplicas un trabajo que aplican un montón de otras personas, no creo que nadie se tome el tiempo de ver absolutamente todas las hojas de tu portfolio. Sí o sí, y creo que lo más importante es siempre empezar por el mejor proyecto, porque eso va a hacer que después las personas quieran seguir mirando, y no por el de, bueno, el primero que hice, que tal vez no tiene tanto contenido, no tiene definición, le faltan un montón de cosas, y después ir mejorando. Esto obvio va a criterio de cada uno. En mi caso yo empezaría así, por el mejor, que es como, bueno, che, sé hacer esto, y después empezar a los otros proyectos. Bien, el segundo proyecto urbano, que también lo quería poner, sé que estaba completo, era un proyecto que estéticamente estaba igual al primero, al último que hice, porque habíamos seguido como la misma línea de colores. Y también me tocaba hacer una selección porque era un proyecto no solo en conjunto, sino que era un proyecto muy largo. Que de ese también está el video acá en el canal de YouTube si quieren verlo. Después tenía, bueno, la casa esta que les mencionaba de mi hermano, que los planos estaban todos bien, tenía que posiblemente agregar algún que otro tono, pero creo que no agregué ningún tono al final porque era para que se entienda mejor. Todos esos planos los había hecho en AutoCAD y tenían una definición increíble, así que no le faltaba agregar nada. Y lo que sí tenía que retocar renders porque en este caso los renders que tenía eran básicos, que era más que nada para ver volumetrías y no tenían mucho detalle, así que eso sí me tocaba hacer, pero iba a ser solo 2 o 3, o sea, mucho más no. Y bueno, lo que sí sabía es que cada portada de cada proyecto iba a ser igual, entonces definí el nombre, el número, ahí como a la izquierda abajo puse las skills que eran, por ejemplo, en el primer caso era de la escuela técnica, era proyecto modelado en Revit con visualización de imagen 3D en Lumion, planos y detalles en AutoCAD, porque la verdad es que usé un montón, y diseño de láminas en Photoshop. Entonces puse que era, bueno, del año 2022, hice como una breve reseña de cada uno. De algunos fue más fácil porque de los proyectos ya tenía como esta referencia o este párrafo descriptivo, de otros no, así que los tuve que redactar. Todo esto lleva tiempo obviamente, pero una vez en InDesign, como les decía, armas la planilla base, luego la vas copiando y como el recuadro que se hace de la imagen queda de ese tamaño, lo único que uno hace es arrastrar la imagen ahí y escalarla o acomodarla, pero siempre como el marco es exactamente el mismo, por eso que me pareció increíble. Así que fue básicamente eso, ir viendo también, depende del contenido de cada proyecto, si van a hacer más hojas, menos hojas, de lo que uno necesite. Lleva mucho tiempo, así que paciencia, pero les aseguro que queda bien. Así que los dejo con algunos videos más y el portfolio final y les muestro cómo quedó. Bueno, algo que no había mencionado era que el formato del portfolio es horizontal, justamente es como para imprimirlo, ¿no? Y que quede como en este formato, que sea más fácil de leer y demás. Así que nada, en mi recomendación yo prefiero el formato horizontal. Y luego, una vez que ya vieron cómo quedó el portfolio, la verdad que quedé como súper feliz de cuando realmente lo terminé, fue un alivio. Después fui a una entrevista, a una de las tantas entrevistas, y lo quise imprimir como está acá. Obviamente que esto no es un portfolio como tal, me salió 20 euros, que me parece un montón. La hoja es la hoja común, básica.
la hoja común. Incluso esto, o sea, tendría que ser como entero y le salió el marco acá. Después, bueno, lo que era el contenido normal. Y después, bueno, la carátula quedó bastante bien. Pero bueno, lo ideal sería que uno gire, que también el contenido siga de este lado. El tema es que, bueno, nada, muchos no me entendieron. Hacer todo esto salía obviamente más. Pero bueno, como que se entiende un poco, me ayudó un montón en las entrevistas. Hay algunas imágenes que salieron más oscuras que otras. Bueno, todo lo que era el de creatividad y dibujo virtual, el trabajo del diseño de mi casa, que también mostraba que estaba utilizando Revit, la que era la casa de primero que rediseñé. Ah, se ve que la agregué, bueno, no me acordaba. Bueno, la casa también está de la de mi hermano, con las fotos de cómo estaba la obra. Bien los cortes, así que bueno, seguramente esto lo están viendo mejor, lo vieron mejor en el portfolio terminado, pero bueno, nada, en fin, este no sería como lo ideal si yo tuviese que imprimirlo de nuevo, pero me sirvió, queda muy a mano, era fácil porque uno lo entrevista no con la computadora y mirando tu portfolio, entonces creo que quedó bien, sumado a mi currículum y demás. Así que nada, espero que les haya ayudado. Si les gustó, dejen sus comentarios, un me gusta, lo que sea, compártanlo con alguien que lo necesita. Y nada, dejen de procrastinar y pónganse a hacer su portfolio para conseguir su trabajo o aplicar a alguna beca o lo que sea. Así que les mando un beso y nos vemos la próxima. Chau, chau.